Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les he traído una revelación muy valiosa de la Virgen María de Medjugorje, explicándonos cómo debemos prepararnos para la venida de Jesús, aprovechando el tiempo presente y no aplazando nuestra decisión de conversión. Asimismo, en este contenido les compartiré el extraordinario testimonio que la vidente Visca le dio a Sor Emmanuel Melar sobre una inédita aparición de la Virgen María junto con su Hijo Jesús a los videntes. Una aparición estremecedora porque Jesús se presentó prefigurando su pasión, con la apariencia de sus últimos momentos antes de morir. Por lo tanto, los videntes pudieron apreciar sus heridas, su rostro ensangrentado e incluso la corona de espinas que Jesús portaba y las marcas de los latigazos. En este video también les he traducido al castellano una reveladora catequesis de Sor Emmanuel Melar de Medjugorje que nos ayuda a complementar este mensaje de la Virgen, explicándonos con referencias teológicas las diferencias sustanciales entre contrición y remordimiento, tomando como referencia las reacciones del apóstol Pedro, quien negó a Jesús, y el apóstol Judas, quien lo traicionó. Realmente es admirable la gran capacidad de descripción y la narrativa evangelizadora con que Sor Emmanuel nos detalla la diferencia entre una verdadera contrición y un simple acto de remordimiento, contextualizándonos ambas acciones a la luz de la Biblia y de nuestra vida actual. Gracias a todos por valorar los contenidos inéditos que semanalmente les traduzco y les comparto sobre sucesos, mensajes y testimonios de la Virgen María de Medjugorje. A través de estos videos sobre mensajes históricos de la Virgen de Medjugorje, trato de retomar o recuperar mensajes valiosos que en su momento no se dieron a conocer abiertamente o no fueron divulgados de manera masiva a todos los idiomas debido a las limitaciones técnicas de la época, y a partir de eso resultan mensajes desconocidos, especialmente para los países de habla hispana. El 25 de noviembre del año 1998, la Virgen María de Medjugorje dejó el siguiente mensaje: Queridos hijos, hoy los invito a prepararse para la venida de Jesús. De manera particular, preparen vuestro corazón. Que la Santa Confesión sea para vosotros el primer paso hacia la conversión. Por tanto, queridos hijos, decídanse por la santidad. Que vuestra conversión y vuestra decisión por la santidad comiencen hoy y no mañana. Hijitos, los invito a todos al camino de la salvación y quiero mostrarles el camino del cielo. Por tanto, hijitos, sean míos y decídanse conmigo por la santidad. Hijitos, acepten la oración en serio y oren, oren, oren. Gracias por haber respondido a mi llamada. En este mensaje podemos ver una importante exhortación de la Virgen María, donde claramente refiere que para recibir a Jesús hay que preparar nuestro corazón, y esto significa en nosotros una preparación interior que empieza con el arrepentimiento, la contrición y eventualmente la confesión. Asimismo, nos pide que actuemos en el presente y no dejemos para mañana la decisión de conversión, debido a que nadie sabe el día y la hora en la que le toca partir, y por lo tanto debemos vivir en gracia en el ahora, para estar preparados en todo momento para el encuentro con Dios. La importancia del tiempo presente para nuestra salvación es indispensable, tanto así que incluso en la oración del Ave María decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Aquí queda claramente evidenciada la importancia del tiempo presente y del momento de la muerte como los puntos más álgidos de nuestra existencia, porque en el presente aún tenemos capacidad de maniobra para arrepentirnos y buscar a Dios, y en el momento de la muerte ya no hay punto de retorno. Con respecto a este argumento y la importancia de alcanzar la gracia espiritual en el tiempo presente, a continuación les compartiré, doblado al castellano, una reveladora catequesis de Sor Emmanuel Melar de Medjugorje, explicándonos con referencias teológicas, antecedentes históricos y varias anécdotas ocurridas en Medjugorje el valor de la reconciliación a través del sacramento de la confesión. Queridos amigos, hoy quiero hablarles sobre la contrición, ese medio tan importante para poder alcanzar esa gracia de Dios y que nos permite ganar la indulgencia ante Dios nuestro Padre para todas las personas y para todos los pueblos de la tierra.
Quisiera empezar este argumento contándoles una importante anécdota que la vidente Vizca me ha referido y también María, la vidente, me ha contado. Un suceso ocurrido en el año 1982, es decir, el año siguiente al comienzo de las apariciones de la Virgen María en Medjugorje. Y en esa ocasión era un Viernes Santo y la Virgen María de Medjugorje se le apareció a los videntes, pero se apareció en compañía con Jesús, pero con Jesús prefigurado como Jesús durante el momento de su pasión. Jesús estaba flagelado, tenía su rostro golpeado, magullado y cubierto de sangre. Los videntes pudieron ver en él todos los latigazos que Jesús recibió mientras fue flagelado, y en su rostro podía verse la profundidad de su dolor, una mirada desgarradora. Y en ese momento la Virgen María le dijo a los videntes: hoy he venido con mi Hijo para que ustedes puedan ver y experimentar cuánto los ama, para que sean testigos de su dolor, de su pasión. La vidente Vizca refiere que Jesús solamente estaba allí, no dijo absolutamente nada, pero que sin embargo en su mirada se notaba el dolor y la tristeza. Pero a pesar de eso, su mirada emanaba un gran amor, un amor inconmensurable. En este punto, Sor Emmanuel dice que cuando Vizca le contó este testimonio, realmente se podía notar en ella lo estremecedora que fue esa experiencia. Realmente se notaba que la mirada de Jesús, que haber experimentado ese momento, había marcado a Vizca profundamente. Y eso potenció en Vizca querer ser un ser mucho más cercano a la misericordia de Dios, una persona mucho más orante, una persona que ofrece mucho más en favor del resto de personas. De hecho, la vidente Vizca, que ha sido una de las videntes que más ha padecido quebrantos de salud durante tantos años, ella siempre ha tenido la fortaleza de ofrecer todas sus enfermedades porque encuentra la fuerza para seguir adelante en esa experiencia que tuvo de ver a Jesús así. Sor Emmanuel en este punto dice que ver a Jesús así ensangrentado, golpeado, magullado, nos hace tomar conciencia de que Él está así es por culpa de nosotros, porque fuimos nosotros los que con nuestros pecados lo hemos condenado y reducido a ese estado. Pero lo más importante y sustancial es ese inmenso amor que brota de la mirada de Jesús, que no obstante su sufrimiento, dio su vida y todos sus padecimientos por nosotros. Sor Emmanuel dice que podemos comparar tal vez esta experiencia de Vizca con la del apóstol Pedro cuando le tocó ver a Jesús así ensangrentado y el sentimiento de culpa por haberlo negado tantas veces. De hecho, Pedro luego de ese momento llega a Jerusalén y encuentra consuelo en la Santísima Virgen María. Sor Emmanuel dice que Pedro amaba profundamente a Jesús, lo admiraba, era extraordinario por todo lo que decía, todas sus palabras y todo también lo que hacía, los milagros, las manifestaciones. Pedro fue uno de los apóstoles más entusiastas con respecto a Jesús, el que más lo siguió, el que más estaba siempre allí a pesar de las fatigas y el cansancio. Pedro estaba realmente fascinado con Jesús porque era su amigo, su maestro, era Dios. Y Pedro, que siempre había estado allí en la presencia de Jesús, que lo admiraba y que lo amaba profundamente, también le tocó ser testigo de Jesús en el huerto de Getsemaní, de Jesús sudando copiosamente sangre, de Jesús sufriendo. Pedro vio a Jesús en los peores momentos de las vísperas de su pasión, en ese momento donde Jesús estaba bastante afectado, en ese momento donde el demonio se le había aparecido ya 3 veces para intentar hacerlo demitir de su misión salvífica. Y cuando Pedro ve a Jesús en esas condiciones tan deplorables, Pedro quedó completamente consternado, ni siquiera podía reconocerlo. La fidelidad de Pedro hacia Jesús era tal que incluso en el momento en que Judas le da el beso de la traición,
Todos los demás apóstoles huyeron, retrocedieron, pero Pedro siguió allí firme. Pedro estaba bastante desconsolado en su corazón, y estando allí habiendo seguido a Jesús, en el momento en que empezaron a interpelarlo y a decirle, tú eres uno de sus seguidores, Pedro lo niega por primera vez. Luego lo niega una segunda vez, ambas veces por temor tal vez, y luego antes de lograr la tercera negación, en ese momento Pedro, al decir que no lo conocía, que no conoce a ese hombre y que nunca lo ha seguido, en ese momento siente el peso de la mirada de Jesús. Y fue precisamente allí cuando se cumplió esas palabras proféticas de Jesús que en otra hora, hablando con Pedro, le decía, vas a negarme 3 veces antes de que cante el gallo. Imagínense ustedes, queridos amigos, lo que sintió Pedro en ese momento, cuando negando a Jesús por tercera vez, siente la mirada de Jesús. En ese momento, Pedro tuvo que sentir que todo lo que había hecho, lo que había aprendido, lo que había predicado, se destruyó en un momento. Esa mirada de Jesús hacia Pedro no era una mirada que lo juzgaba, no era una mirada de molestia, tampoco una mirada de tristeza. Realmente era una mirada de amor, una mirada compasiva y de misericordia. Una mirada que nos atraviesa hasta el alma. En ese momento eso tuvo que sentir Pedro, que la mirada de Jesús lo traspasó completamente. Luego de ese momento, el remordimiento de Pedro fue muy grande. De hecho, al dirigirse hasta donde la Virgen María, lloró copiosamente de arrepentimiento y culpa. Y lo más importante, o la moraleja de ese momento, es que Pedro entendió su miseria, entendió su naturaleza pecadora. Al darse cuenta que no fue capaz de defender a su maestro y que tiró a la basura tantos años de prédicas, de enseñanzas, de la palabra del Maestro. Y se dio cuenta de su miserableza, se dio cuenta que realmente se creía fuerte, pero no era fuerte. Y en este punto, queridos hermanos, fue que Pedro, al conocer su miseria humana, es que pudo realmente arrepentirse. Le ayudó muchísimo, obviamente, la presencia de la Virgen María, que pudo consolar toda su miseria. Y en este punto a nosotros nos queda como aprendizaje que si nosotros no reconocemos nuestra poquedad, nuestra miseria, jamás podremos comprender lo que realmente significa la misericordia. Y podemos decir que si bien Pedro amaba y valoraba a Jesús desde su condición humana, una vez que tocó fondo es que pudo darse cuenta y dimensionar a Jesús desde su condición supernatural o sobrenatural. Y en ese momento se dio cuenta que él, siendo un simple ser humano, con toda su miserableza y su poquedad, necesitaba completamente de la misericordia de Dios. Y es allí cuando realmente da el primer paso para convertirse en San Pedro, porque reconoció su miseria y la ofreció. Recordemos esa frase de Sor Faustina Kowalska que Jesús le dijo: la miseria naufraga en el mar de mi misericordia. Y Pedro entendió esto. Pedro entendió que su miserableza naufragaba en las aguas de la misericordia del Señor. Y fue allí que realmente empezó a amar a Jesús completamente, mucho más allá de su condición humana. Y fue en este punto que incluso decidió morir por él. Y se puso al servicio de la iglesia. Todo esto que les acabo de contar, hermanos, con respecto a Pedro y su padecimiento, es aquello que nosotros conocemos como el arrepentimiento o la contrición. Y la contrición significa tener nuestro corazón magullado o dolido por haber ofendido a aquel ser que amamos.
Esa aflicción es precisamente lo que sintió Pedro. Y es distinta la sensación de contrición a la sensación de un remordimiento, como ocurrió con el otro apóstol, con Judas. Judas nunca se hizo cargo de su gran pecado, nunca lo reconoció. Él solo vio su acción como una oportunidad para ganar unas monedas. Judas tenía una visión errada de lo que era la misión salvífica de Jesús. Judas pretendía que Jesús le diera lucha a los romanos, que liberara al pueblo, pero de una manera mucho más humana. Judas realmente no miraba con buenos ojos que Jesús hiciera obras de caridad o misericordia por las personas, que liberara gente, que ayudara a los enfermos. Judas no entendía esta obra misericordiosa de Jesús y ese carácter humilde y sencillo, porque si realmente era el Hijo de Dios y tenía acceso a la gloria y al poder, ¿por qué no enfrentar la ocupación romana? Y fue así que esta visión deformada de Judas lo terminó llevando a traicionar a Jesús y a venderlo por unas monedas. De hecho, Judas al parecer solo pensaba que Jesús sería arrestado y encarcelado. Nunca se imaginó que sería condenado a muerte y mucho menos crucificado. Y fue allí que sintió culpa, pero no fue una culpa de contrición, sino de remordimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre la contrición y el remordimiento? Hay una gran diferencia, y es que el remordimiento es un sentimiento intenso de culpa, pero no por amor hacia una persona, sino por razones personales o egoístas. No olvidemos que Judas traicionó a su maestro por simples razones humanas, por razones económicas. Y luego, cuando dimensionó y se dio cuenta de la gravedad de su acto y que Jesús sería condenado a muerte, no tomó conciencia de sus actos, no hubo un verdadero arrepentimiento. Judas simplemente se desesperó por lo que hizo, pero realmente nunca se arrepintió. Porque él, a diferencia de Pedro, no amaba verdaderamente a Jesús. Y por eso no fue capaz de reconocer su propia miserableza, como sí lo hizo Pedro. Si Judas realmente se hubiese arrepentido, le hubiese pedido disculpas al Señor diciéndole: Señor, perdóname, te he librado a tus enemigos, te he entregado a muerte. Y realmente Jesús lo hubiese perdonado. Jesús simplemente quería un sincero arrepentimiento, e incluso la Virgen María también lo esperaba a él para consolarlo. La Virgen María oraba por Judas para que fuera hasta Jerusalén y poder consolarlo, pero Judas jamás asistió porque tenía su corazón endurecido. Y vemos a partir de estas dos historias paralelas pero distintas la suerte de Pedro y la suerte de Judas. Pedro, que sí tuvo un acto de contrición, reconoció su miserableza y a partir de allí amó realmente a Jesús. Y por otro lado, Judas, que con su corazón endurecido nunca se arrepintió, solamente sintió remordimiento, pero finalmente se condenó. Y en este punto, queridos amigos, quiero decirles que el remordimiento no nos lleva a ninguna parte y mucho menos nos conduce al cielo. El remordimiento solamente genera en nosotros un sentido o sensación de desespero. Nosotros no seremos fuertes al menos que reconozcamos nuestra miseria y nos demos cuenta que nuestra miseria solamente podemos superarla en Dios y su misericordia. Es Jesús quien nos rescata y nos saca de ese mar negro de nuestra miserableza. Fue eso, queridos hermanos, lo que Pedro en definitiva comprendió, y es eso que quiero que ustedes también comprendan. Si nosotros hoy en día, a través de la indulgencia plenaria, a través de la Iglesia, tenemos esa posibilidad de poder arrepentirnos, esa posibilidad de contrición, tenemos que buscarla. Podemos pedir perdón por nuestra miseria humana, podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Es importante vivir plenamente los mandamientos y la voluntad del Señor.
Es bueno que aprendamos a examinar nuestras conciencias y no tengamos miedo de afrontar nuestros pecados. Jesús siempre nos acogerá, siempre va a perdonar nuestros pecados, siempre y cuando tengamos un verdadero arrepentimiento y nos sintamos culpables por haber ofendido a las personas que amamos. Y la Virgen María, por lo menos aquí en Medjugorje, nos ha dado una importante exhortación para poder llegar a este fin. Y es cuando nos ha dicho, queridos hijos, contemplen la cruz. Simplemente tomen sus manos y en silencio miren la cruz. ¿Y por qué es importante ver la cruz? ¿Por qué es importante ver a Jesús crucificado en la cruz? Porque Jesús es el más vivo ejemplo de alguien que sufrió y murió por amor. En la medida en que nosotros miremos y contemplemos la cruz, poco a poco y gradualmente iremos entendiendo y dimensionando la compasión, esa misma compasión que Jesús tuvo por nosotros y a raíz de eso decidió morir en el madero de la cruz. Y en ese momento tomaremos conciencia de nuestras cargas, de nuestros pecados, y encontraremos una verdadera contrición, porque nos empezaremos a preguntar, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? ¿Cómo fui capaz de ofenderte así? Y al ver a Jesús allí, crucificado y sufriente, me empezaré a preguntar, ¿qué hemos hecho? No quiero que Jesús siga sufriendo así. Y es en ese momento que realmente empezaremos a sentir la compasión en nuestros corazones. Y no solo dimensionaremos nuestros pecados, sino que también tendremos esa necesidad y esa voluntad de no volver a pecar, para no volver a ofender a Jesús y para no volver a propinarle esa agonía que por culpa de nosotros Él ha tenido que padecer. Pensemos también en la Santísima Virgen María, que fue la madre de Jesús y lo ofreció por toda la humanidad. Por eso María también es madre de todos nosotros. Pensemos un momento en María y cómo tiene que ser para ella mirar a Jesús, contemplar a Jesús. Pensemos en que el corazón de María es el corazón de Jesús y el corazón de Jesús fue traspasado. Y ese traspaso del corazón de Jesús lo vemos nosotros referenciado en todos los sacramentos. La Iglesia se fundamenta en el corazón traspasado de Jesús, que es el mismo corazón que Él comparte con la Santísima Virgen María. Y aquí en este punto vemos cómo la mirada de Dios, la mirada del Espíritu Santo con respecto a nuestra experiencia de ver a Jesús crucificado, no es una mirada que nos juzga, simplemente nos pide que contemplemos a Jesús allí y dimensionemos que Él murió por nosotros. No es una mirada que nos juzga como si hace el adversario, como si hace el demonio, que lo que quiere es hacernos sentir culpables y que en nosotros brote el remordimiento. Solamente a través de la compasión es que nuestra conciencia se va a iluminar de la luz del Espíritu Santo. Por eso, en la medida en que nosotros tomamos conciencia de nuestros pecados, allí mismo estamos recibiendo la misericordia de Dios. Y si no miramos nuestros pecados desde una contemplación de la misericordia, simplemente nos estamos haciendo daño. Recordemos en este punto el pasaje del Hijo Pródigo, ese padre esperanzado en el regreso de su hijo que se había marchado a la mundanidad por muchísimo tiempo. Y ese padre estaba allí en la calle esperando día y noche a que su hijo volviera, sin importar lo que había hecho. Este es un magnífico ejemplo que encontramos en el Evangelio sobre el papel y el valor de la verdadera misericordia. Asimismo, nuestro Padre, Dios, nuestro Creador, nos espera a todos nosotros. No importa si hemos tomado decisiones erradas en nuestra vida, si hemos estado inmersos en el pecado. Tengamos siempre presente que el Padre nos está esperando y que Jesús pagó a precio de sangre por nosotros en el madero de la cruz.
Por eso siempre seremos bienvenidos a los brazos de Dios Padre. Yo hoy quiero pedirles, queridos hermanos, que oremos por los pecadores, porque muchas personas que han pecado se sumergen en el pecado y permanecen en el pecado simplemente por no saber que existe la posibilidad de reconciliación a través de la confesión. Así que, queridos hermanos, contemplemos a Jesús en el madero de la cruz para que, mirándolo a Él, contemplándolo a Él, nos convirtamos en aquello que estamos contemplando. Para que ese amor de Jesús, ese amor por el cual murió en la cruz por nosotros, también entre en nosotros. Al contemplar a Jesús en la cruz, no nos dejaremos trastornar por nuestros pecados, sino que nos dejaremos iluminar por la misericordia. Y solo de esta manera Jesús podrá perdonar nuestros pecados y podremos reparar. Tomemos nuestros pecados y arrojémoslos al mar de la misericordia de Dios. No olvidemos que Jesús ha resucitado y ha triunfado sobre la muerte y ahora nos regala su misericordia. Todas nuestras miserias, nuestras cargas, nuestros pecados se ahogan en el mar de la misericordia de Jesús. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.